Habló el profesor Joaquín Valverde, y luego lo hizo el profesor Luis, de la ubicación en Guadarranque, de la batalla que enfrentó a visigodos y bereberes en 711. Al parecer, nadie más lo hizo, o al menos no de forma explícita, hasta que la 11ª jornada de Historia del Campo de Libertad, organizada en la Línea de la Concepción en 2006, cuando presenté una comunicación titulada acerca de la entrada de los árabo-bereberes en la península ibérica en 711, hipótesis, ucronía y realidad histórica, que apareció publicada en la insigne revista Almoraima, la número 36, allá por 2008. En este trabajo exponía una serie de razones por las que creía necesario realizar una revisión sobre lo acontecido a principios del siglo VIII con la llegada de los musulmanes a la península. Unos acontecimientos que supusieron un profundo cambio en el devenir histórico peninsular. Eran muchas las cuestiones que se desconocían, entre ellas particularmente la referente a fechas, protagonistas, lugar, o lugares de embarque y desembarco, y sobre todo dónde tuvo lugar el enfrentamiento entre las tropas de Dari Ben Sillá y la visigoda de Rodrigo en julio de 711. Así, la comunicación señalada, a la que siguieron algunas más, casi todas presentadas a través del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño en las jornadas de Historia del Campo de Libertad, dio en cierto modo el pistoletazo de salida a la realización de una tesis doctoral defendida hace ahora un año en la sede de la UNED en Madrid, que tiene por título una revisión de la entrada de los grupos árabo-bereberes en la península ibérica en 711, la batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Esta tesis fue dirigida por el catedrático de Historia Medieval, don Enrique Cantera, ha tenido muy buena acogida en el ámbito académico, y no solo por la cuestión en sí que pueda ofrecer, sino porque esta investigación ha sido desarrollada partiendo desde unas premisas no del todo exploradas, siempre con el imprescindible y riguroso acercamiento a las fuentes originales, y sobre todo porque se ha realizado desde otra perspectiva, la que concede el tener el suficiente conocimiento de la zona en que tuvieron lugar los principales hechos. La monografía que hoy se presenta es parte sustancial de esta tesis. Hay que señalar que a veces en historia es fácil encontrar hechos que son admitidos de forma sistemática y un tanto convencional, bien por seguir una trayectoria historiográfica tradicionalista, bien por aceptar de forma rutinaria aspectos y cuestiones muy superficialmente constatados. Es lo que ocurre en el caso de la entrada de los grupos árabo-bereberes en la península ibérica. Un hecho que supuso un cambio en el devenir histórico peninsular y en el desarrollo de sus sociedades, y del que también se vio afectado todo el occidente europeo. Todavía son muchas las cuestiones que están pendientes de resolver con precisión y exactitud sobre este acontecimiento. Entre ellas, la que se plantea en el trabajo que presento, donde se produjo la trascendental batalla, que conllevó, entre otras cosas, la desaparición del Reino de Toledo y la aparición de una nueva entidad política, social, económica, religiosa y cultural conocida como Al-Ándalus. Por esta razón, gran parte de este estudio está centrado en la realización de una revisión rigurosa y precisa de distintas propuestas hechas durante años para explicar este enfrentamiento y a las consecuencias derivadas de este hecho. Era consciente de las dificultades para abordar un trabajo de investigación de estas características, debido principalmente a la escasez de fuentes y a que insistentemente se han venido repitiendo los mismos criterios de evaluación y análisis para reconstruir la historia de los inicios de Al-Ándalus. En realidad, el periodo más complicado en su conocimiento es el transcurrido desde el 711 hasta el 716. Posteriormente, aunque no muy abundante, la información que se posee es bastante aceptable. Por lo tanto, existe un serio problema en cuanto a las fuentes, pues al menos durante los 2 primeros siglos de la ocupación árabo-bereber de la península ibérica, los testimonios escritos andalusíes son escasos. Y también éramos conscientes de la gran variedad de aporías que aparecen en este tipo de estudios, lo que ha acarreado que a lo largo del tiempo
apenas se haya avanzado en el conocimiento de determinados sucesos. Así, era necesario, por lo tanto, realizar una revisión de textos que habían sido traducidos de forma reiterada durante años, sin reparar en detalles que aclararan algunas cuestiones que permanecían confusas. En definitiva, información con una serie de datos que explicaban algunos de los problemas planteados desde hacía mucho tiempo y, a nuestro juicio, no resueltos todavía. Pasó a ser una prioridad la revisión crítica de trabajo enquistados en el tiempo, tarea que ha resultado ser bastante laboriosa, cuyo uno de los resultados de esta revisión ha sido la identificación y localización geográfica de lugares que aparecen citados en la fuente, algunos claramente y otros no tanto. Para ello ha sido necesario dar al topónimo el significado más razonable, haciendo una valoración ajustada al contexto en que aparece mencionado. De este modo, se ha procedido a ocasionar, en ocasiones a hacer traducciones más libres, pero que considero más ajustadas a lo pretendido y expresado por el autor, pues su interpretación literal ha dado lugar más de una vez a que su significado fuese confuso o ambiguo. Los resultados son más que aceptables, puesto que han servido para vertebrar hechos que aparecían diseminados y sin relación aparente, permitiéndome replantear algunas cuestiones, sobre todo inalteradas desde años y que condicionaron otras interpretaciones de los acontecimientos. Dignos de señalar son algunos escenarios de los sucesos que sistemáticamente venían repitiéndose, en mi opinión, de forma errada, como ocurre en el caso que nos ocupa sobre la ubicación de la batalla. La investigación pretende abordar este enfrentamiento mediante un acercamiento a las fuentes originales, principalmente las coetáneas al suceso, desde otra perspectiva y con la privilegiada posición que me otorga el conocimiento del territorio en que tuvieron lugar los hechos, en particular los alrededores de la bahía, la actual bahía de Algeciras, las líneas de costa y una parte importante del parque de los Alcornocales. Asimismo, he creído conveniente analizar desde nuevos prismas las fuentes cuyas traducciones han sido revisadas, lo que ha permitido a veces la obtención de una panorámica renovada y la revisión de planteamientos antiguos que parecían inamovibles. Así, a partir de la información extraída y su cotejo con el material que ya se poseía, comencé a desarrollar un planteamiento y articular una propuesta que en muchos aspectos proponía una explicación de los hechos diferente a lo hasta entonces comúnmente admitido. El planteamiento no debía recibir ni ser confiado próximamente a la obtención de nuevos datos procedentes de la fuente, sino que creía más importante examinar, ordenar y relacionar lo ya conocido, apoyándome en otros registros, enlazándolos siempre que fuese posible con otras parcelas de la investigación. La implicación de varias disciplinas era imprescindible y alcanzaba una crucial relevancia en cuanto a cualquier tipo de análisis que se quisiera realizar. También se ha procedido a una reinterpretación de algunos fragmentos documentales que hacen referencia directa al suceso estudiado en sí y a otros derivados de esto. Además, creo que no se haya cotejado y intrusado, al menos con la revisión requerida, una parte importante de la información que aparece en diversos textos y que tampoco se había verificado algunos datos aceptados sin más durante años y que, a mi juicio, merecían ser revisados. Es decir, en mi opinión, una parte de la información que se disponía tenía que ser actualizada y corregida, al tenor de los nuevos apuntes que desde distintos campos de investigación se habían tenido en los últimos años. También hay que destacar que el trabajo de campo en esta investigación adquiere un gran protagonismo, puesto que la información seleccionada y extraída de todas las fuentes disponibles que tratan de forma explícita de la batalla o de algunos de sus aspectos, ha sido, tras su examen, sometida a un intenso proceso de contraste con la obtenida mediante la observación directa en una amplia zona en la que tuvieron lugar muchos de los sucesos más relevantes en los inicios de la invasión musulmana, y en particular, como he dicho, en el área peninsular del Estrecho de Gibraltar. Por otro lado, durante la investigación ha tenido que acudir, cuando ha sido posible, a otras disciplinas tales como la arqueología, la numismática, la cartografía
geografía y la filología, entre otros campos de estudio, dada la complejidad que ofrecía la cuestión a tratar. Uno de los recursos, quizás lo más importante de la investigación y que puede ser considerado un indiscutible referente en esta, ha sido el estudio y el análisis de la toponimia, en particular de la menor. Para ello ha sido de vital importancia acudir a diferentes trabajos filológicos como muestra más evidente de que la señalada cooperación entre distintas disciplinas debe ser en la actualidad una constante en todos los proyectos de investigación histórica. Esta es la importancia de la toponimia en este trabajo, que algunas de las conclusiones alcanzadas y al criterio decisivas en la interpretación de varios hechos solo ha sido posible después de un pormenorizado estudio de los nombres geográficos. En este contexto, no ha dejado de sorprenderme la fácil correspondencia entre la información ofrecida por la fuente y lo observado sobre el terreno, lo que ha posibilitado la localización e identificación de topónimos. En este sentido, en el rastreo de topónimos, hoy prácticamente desaparecidos, la información aportada por los lugareños ha sido en muchos casos determinante. Por regla general, para las cuestiones de onomástica geográfica, se ha acudido preferentemente y siempre que ha sido posible a la consulta de las ediciones más antiguas de las obras conservadas, dado que en ediciones posteriores desaparecían algunos topónimos, al igual que diversos datos que a la postre han resultado de gran importancia para la investigación. Asimismo, se ha consultado de forma habitual la cartografía topográfica militar y civil, que ha sido de enorme utilidad, y se ha acudido con asiduidad al examen de abundante cartografía y de fotografía aérea, asistido siempre cuando ha sido preciso por el apoyo de los vuelos fotográficos disponibles. La consulta de documentos, en particular de legajos notariales, repartimientos, segregaciones y del link de varios archivos, que bien habían sido examinados o lo habían sido de forma insuficiente, ha sido una prioridad en esta investigación. El trabajo lo he estructurado en 7 partes, dada la variedad del tema que trata. Tras el prólogo escrito por don Carlos González, aquí presente en la sala, un referente de la investigación histórica de nuestra comarca, y los apartados completan con los apartados del preámbulo y la introducción, donde se acomete la primera parte de la investigación que trata exclusivamente de las principales corrientes historiográficas y los vaivenes interpretativos que se han producido a lo largo de los años en torno al Al-Ándalus y en concreto a los sucesos de 711. Se repasa la problemática existente con respecto a la falta de documentos, sin duda la mayor dificultad para el estudio de Al-Ándalus. En la segunda parte se plantea una cuestión que siempre he considerado imprescindible en todo tipo de estudio que se quiera realizar sobre los inicios de Al-Ándalus: la necesidad de acercarnos al entorno y a la situación existente en la bahía en el tránsito del siglo VII al VIII, centrándose en el marco geográfico y en los núcleos poblacionales existentes, además de la red viaria de origen romano todavía operativa. La tercera parte, donde se analizan los antecedentes de la batalla, comienza con los inicios de la campaña de Tallin en Sillá, hablando de la composición, cuantía y características de las tropas invasoras, así como de los primeros posicionamientos previos a la batalla en el arco de la Bahía, primero en Gibraltar y luego con la conquista de Cartagena. En la cuarta parte se aborda en profundidad el tema central del libro, comenzando sobre el debate historiográfico e interpretativo existente con respecto a la batalla que situó en las inmediaciones del río Guadarranque. Aquí se exponen los argumentos que me han llevado a desechar definitivamente Guadalete como escenario de la batalla a través de un pormenorizado análisis de la fuente. Además, se examina otras posibles ubicaciones de la batalla realizadas en la zona de la Janda, analizando las dos propuestas que últimamente han tomado más fuerza, la del arroyo de San Ambrosio y la realizada por el profesor Sotochica a través de varios artículos salidos en la prensa durante este año, ¿no? Pienso que a raíz de haber sido depositada la tesis doctoral antes citada en diciembre de 2022 y a la que sin duda tuvo acceso. Por último, en esta parte se examina con detalle y en profundidad lo que puede ser considerado el meollo de esta investigación, la ubicación del escenario de la batalla en el Guadarranque. Para ello se analizan y enumeran una serie de razones en las que baso este planteamiento. Se
centrando la atención en tres referentes, en tres topónimos, que para mí determinan en gran medida de la ubicación de Guadarranque: los promontorios traductinos, el río Unaquín y el lago, a los que al identificarlo con Gibraltar, Guadarranque y la bahía, todo parece encajar. En la siguiente parte, la quinta, son tratados todos tanto los momentos previos como el posible desarrollo y desenlace de la batalla de Guadarranque. En este análisis, y partiendo de la información extraída y minuciosamente cotejada, recreo la batalla siendo consciente del riesgo que se corre a realizar este tipo de análisis, pero que creo que aún así puede resultar interesante y necesario para avanzar en el conocimiento de una de las cuestiones fundamentales de esta investigación. Así son expuestas varias cuestiones que son determinantes en el desarrollo de la batalla, como son las referentes a la movilización de los contingentes visigodos, la importancia de la caballería en el enfrentamiento, el escenario o los escenarios de la batalla, la fecha y duración del combate, la supuesta traición viticiana y las causas de la derrota visigoda, y también cómo se desarrolló la batalla, la desaparición del rey Rodrigo, y una cuestión esencial hasta este momento poco tratada: las primeras actuaciones que tras el encuentro en Guadarranque como la creación de una retaguardia, haciendo referencia a los repartos y al avance de Darío Insular hacia el interior de la península tras el éxito alcanzado, primero en dirección a Córdoba y posteriormente hacia Toledo. En su sexta parte se analiza lo que he denominado la invasión y conquista oficial a cargo de Musa ben Nusayr, tratando todo lo referente al ejercicio del dominio musulmán a través de los primeros repartos de tierra, dinámica y pautas de asentamiento. Asimismo, como algunos aspectos sobre el botín, los tributos, la posesión de la tierra y las relaciones de dependencia, la sumisión visigoda y el proceso de dominio musulmán. En la séptima y última parte, creo que una de las partes fundamentales de esta obra, son tratadas las consecuencias derivadas de la batalla y la trascendencia histórica que tuvo la derrota visigoda con la posterior desaparición del Reino de Toledo. Así se intenta aclarar el paso de la España latino-cristiana a la Andalus árabe-musulmana. Comienza con un análisis de las pretensiones autonómicas de los ben Nusayr, que para mí va a influir directa y de forma importante en la aparición de Al-Ándalus. Por otro lado, se explica el reajuste político-social al que se ve sometida la península ibérica a principios del siglo VIII, y se exponen algunos de los condicionantes políticos, sociales y económicos que aparecen en la península, como la desarticulación del sistema esclavista, la convergencia de las estructuras parentales y estructuras vecinales, la aparición de Al-Ándalus como un territorio político y administrativo dependiente, la configuración del llamado Estado neo-omeya o la independencia política de Al-Ándalus y lo que empieza a hacer ya el Estado andalusí. También trataba esta parte, aunque de forma tangencial, la problemática de las formas feudales a la llegada de los árabes-musulmanes, y se exposa las peculiaridades del sistema económico aplicado en Al-Ándalus, al que denomino tributario mercantil andalusí, basándome en los estudios de nuestro admirado profesor don Manuel Acín y de los Charmillos. Finalizo esta parte con un análisis del sincretismo andalusí, sobre todo en determinados aspectos que creo que no habían sido contextualizados en los indicios de Al-Ándalus, como son algunos rasgos de la implicación social en Al-Ándalus, la aparición de un jaridismo peninsular y el acercamiento al estudio del Islam andalusí y a la culturación islámica de la península. He optado por la redacción de unas conclusiones extensas con la intención que sirva también de texto referencia y resumen. Igualmente se ofrece una amplia bibliografía con la idea de proporcionar la información básica necesaria para continuar los distintos pasos de investigación que quedan abiertos en este estudio. En definitiva, para ir acabando, resumo que el primer objetivo de esta investigación, aunque no el único, es fijar la localización del citado enfrentamiento acaecido en julio de 711, realizando una revisión minuciosa y exhaustiva de la información poseída. Sabía de la existencia de varias líneas de investigación abiertas e información que no había sido utilizada, o por lo menos de forma eficiente, y también que algunos datos habían sido conscientemente ignorados y a otros no se le había prestado la debida atención, permaneciendo desconocidos en su mayor parte.
Esto ha inducido que a lo largo del tiempo se hayan cometido errores, particularmente de interpretación por los traductores y estudiosos, que han sido reproducidos con frecuencia, aceptándose sin más datos, sucesos y acciones, no siendo revisada la fuente original para corroborar la información que ofrecía. Por otro lado, en mi opinión, está pendiente la búsqueda de fuentes, algo siempre difícil, que se creen perdidas y que probablemente aguardan todavía su rescate en algún archivo olvidado. Y también, lo más cercano, la realización de una revisión de las traducciones de fuentes efectuadas hace ya mucho tiempo, y que a la luz de la información poseída actualmente puede proporcionar algún tipo de avance en el conocimiento de la temática que es tratada en esta monografía. Por esta serie de razones, insisto, esta investigación tiene una intencionalidad clara y bien definida: establecer en la medida de lo posible certeza y rigor histórico en lo que pensamos que todavía, hasta ahora, no tenía una concreción histórica exacta: el escenario de la batalla entre las tropas de Rodrigo y la de Tari en julio de 1711, analizando además algunas de las consecuencias de este enfrentamiento que determinaron el desarrollo histórico hispano. En esta obra que hoy se presenta es tratada esta cuestión y esbozo mi planteamiento para situar dicho encuentro. Espero que, como antes he señalado, que de forma definitiva en las inmediaciones del río Guadarranque y no en el Guadalete, como habitualmente se ha venido aceptando, ni tampoco en la laguna de la Janda, como también a menudo se ha hecho. Por último, y al hilo de lo expuesto, tengo que destacar que es imprescindible continuar profundizando en el análisis de los orígenes de la Al-Ándalus, especialmente en la evolución de esta sociedad musulmana en Occidente, teniendo en cuenta siempre que la islamización de la península tiene que servir para vertebrar las explicaciones de gran parte de la Edad Media hispana. No tiene sentido, nunca lo tuvo, para el estudio del proceso histórico tan complejo y de la trascendencia del acaecido en la península a principios del siglo VIII, los conceptos de continuidad y ruptura en referencia al anterior periodo visigodo. Asistimos a un mundo globalizado en el que tienen lugar procesos migratorios de importancia creciente, en concreto los provenientes del continente africano, que son una consecuencia de la dinámica geopolítica de los pueblos norteafricanos y que tienen en el estrecho de Gibraltar su centro neurálgico. Estos movimientos se ven afectados por los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales que están desarrollándose en distintas partes del planeta. Ya nadie puede pensar en un mundo de unidades políticas, sociales y económicas aisladas. Por esta razón, principalmente, en los últimos años estos procesos migratorios han incrementado el interés por el conocimiento del mundo islámico occidental, al que hasta ahora la opinión pública había prestado una escasa atención, a excepción quizá de los aspectos más propiamente culturales y que solo interesaban a un grupo de estudiosos. También se ha acrecentado el rechazo entre las sociedades cristianas y musulmanas, apareciendo unas relaciones tensionadas, materializándose la fricción en varios escenarios internacionales donde las políticas supremacistas y xenófobas vuelven a reaparecer con más fuerza. La interculturalidad, tan anhelada en tiempos pasados, ha dejado paso a otros planteamientos más radicales y antagónicos. Por lo tanto, y para finalizar, añadiré que aún queda un largo camino por recorrer en el estudio de la historia del Al-Ándalus, que debe pasar forzosamente por la revisión y la interpretación de la fuente, en su mayoría traducida hace años, a la luz de los nuevos datos que se poseen y cotejando la información que se extraiga con lo que todavía es perceptible sobre el terreno. Es sin duda una tarea compleja, pero completamente necesaria e inevitable. Pues nada, muchas gracias. Tenemos un rato de preguntas. Yo quería hacer una pregunta, por supuesto, con mucha pregunta de todos los audiencias. Yo tengo, si me lo permite, agradecerle su presencia, pero una curiosidad. ¿Qué le lleva a usted a buscar Guadarranque y no admitir Guadalete como no le enseñó en el colegio todavía? La verdad que esa es la pregunta donde se origina toda mi investigación. Pues sencillamente que yo vivo, nací en la línea, conozco la zona y a mí desde pequeño ya me chocaba que lo que nos contaban en los libros de historia de que se trasladaran las tropas a 100 kilómetros de distancia de donde se acepta que tuvieron lugar los desembarcos, y entonces ni por razones logísticas militares, ni por razones topolímicas, ni por muchísimas razones, es totalmente ilógico que aparezca que este combate se produzca en Guadalete. Y más
la época, en una época estival como el mes de julio, por ejemplo, aunque es conocido que casi todas las cefas musulmanas se hacían en verano, pero una batalla de esta magnitud que nos refiere la fuente, la verdad es que es difícil de entender, por lo menos en un sitio tan retirado. Incluso el otro, digamos, la otra lugar, la otra ubicación que también más aceptada, que es la Janda, también tiene otro, digamos, otro condicionante, ¿no? Tanto logísticos militares como también toponímicos. Hay un dato en la fuente que aparece, además las fuentes musulmanas insisten por activa o por pasiva, de que las tropas que vienen acompañando a Televisilla no llevan caballería, vienen andando, es decir, van a pie, tropas a pie. Entonces, desde el punto de vista militar, ya por lógica es incomprensible que un ejército, además, con todo lo que conlleva la impedimenta, trasladar un ejército a pie a 100 kilómetros de donde se supone que desembarcaron para enfrentarse a la catafrato visigodo, que era la mejor caballería que había en aquel momento. Entonces, desde el punto de vista estratégico militar tampoco digamos, concuerda, pero sobre todo hay razones toponímicas y sobre todo razones porque la verdad es que surge de una interpretación que se hace en un texto de Jiménez de Rada en el siglo XIII y claro, a raíz de esa interpretación que creo que ubica a Guadalete por una mala lectura y luego pues a partir de ahí sí hay una corriente que incluso el más, digamos, el más fervoroso defensor que ha sido el profesor don Claudio Sánchez Bornó, en un primer momento aceptaba que fue la Janda para luego cambiar a Guadalete. Pero es un tema, desde el punto de vista, digamos, puramente militar, ya ahí aparecen contradicciones. No soy un experto en el tema, pero sé que en la sala hay bastantes más expertos y que desde luego a mí me parece apasionante el podernos trasladar culturalmente a una época tan remota de la que se habla tampoco, porque como digamos, no somos muy buenos narradores en nuestro país, de nuestra propia historia, tristemente parece que no hemos vivido. Y realmente lo que ha ocurrido en este país ha influenciado al resto de Europa y bueno, yo me gustaría, desde luego, te refieres también a una serie de datos buscados, o sea, has consultado fuentes militares, has hecho... No, he hecho un estudio de todas las fuentes. Yo partí de cero, es decir, yo no como por primera vez, y tú dices, vamos a ver, yo quiero que empezar a tirar de la fuente y luego intentar de lo que aparece en la fuente, llevarlo sobre el terreno y comprobarlo en los sitios. Entonces, identificar la toponimia de la fuente, por lo que todavía se puede observar sobre el terreno, es fundamental, porque lo que hace es integrar toda la investigación. Eso es, el caso, por ejemplo, de Albujaira. Albujaira es un nombre que aparece actualmente como una albufera, que sí da marinita. Pero es que en aquella época también podía referirse a un mar pequeñito, a un lago, lo mismo porque el término actual en árabe de que refiere al lago es Kaili, pero eso en el antiguo octavo no estaba. Lo mismo que el término Sinu, que el Sinu cartellense o Sinu Tartesi definía tanto un golfo como el Sinu Tartesi o Sinu cartellense, que lo que se está definiendo es la bahía de Cartella. Así que el término Sinu se utilizaba tanto para definir un golfo como para definir a una bahía. Pues igual pasaba con el término bahía en árabe. O sea, de ahí viene la confusión. Luego, sí es cierto que la extensión de agua, digamos, la cúspide más importante que tenemos en España, que era la Janda, pues invitaba a relacionar esa toalla con la Janda, pero en el momento en que tú empiezas a articular datos, empiezas a cruzar, pues la verdad es que se cae por su peso. Sí, no. Una pregunta, ¿qué le llevó a esa batalla, a la gente a esa batalla? ¿En Guadarranque? ¿Qué le llevó a la gente? Sí, lo que se pelea, ¿qué fue? ¿Por qué fue? Sí, ¿por qué fue? Yo muy sencillo, ¿vale? No, es una pregunta,
tirado la aquí hablando, pero yo defiendo que la entrada de los bereberes, porque en principio fueron los bereberes los que llegan aquí, es un proceso que aparecen varios componentes, ¿no? Uno es el invasor conquistador, porque nos invaden, conquistador porque se enfrenta a tropas militares o paramilitares del califato de Damasco con el reino visigodo. Por lo tanto estamos hablando de una conquista. Estamos hablando de un proceso de expansión. ¿Por qué? Porque los árabes vienen avanzando por toda la región norteafricana y los pueblos bereberes lo están articulando hacia el Magreb Ansar, a la parte occidental. Entonces es una expansión. Luego hay un proceso migratorio, porque detrás de estos grupos paramilitares o militares que llegan, viene población civil, que es la primera que se asienta en la zona del entorno de la bahía de Algeciras, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en un principio, por una serie de razones, tanto hay un componente que interviene, que se le llama porque hay una guerra dinástica en el reino visigodo, el Rodrigo había sido elegido por el Senado, no guardaba la línea, digamos, dinástica que estaba en aquel momento, que era la de Vitiza, en fin. Entonces, pudieron pasar como para participar en esa guerra civil o en esa guerra dinástica. Pero hay un dato que es que el conde Juliano, como tan famoso que aparece en la fuente, era señor de las dos orillas, es decir, tenía posesiones tanto en la bahía el arco de la bahía como en el norte de la bahía. Entonces, por una serie de razones, Rodrigo, siendo duque de la Bética, aspiraba a tener control del estrecho, porque era la zona de embarque de toda la producción de la Bética. Entonces, esas posiciones que tiene el conde Juliano se las arrebata Rodrigo. Entonces, el conde Juliano pide ayuda a Taribincilla a través de Musa, o Musa a través de Taribincilla, para pasar a la península y recuperar esa tierra. Por eso está justificado que vienen a pie, porque no necesitan caballería. La acción bélica va a ser alrededor del arco de la caballería. Si necesitan caballería, que vino alguna caballería, no es que no viniese un caballo. No aparece en la fuente como una caballería, porque realmente no la necesitaba. La idea de progresar dentro digamos, el avance de la península es porque Rodrigo, sabiendo de la importancia que tenía tener control del estrecho, viene al encuentro de este hombre e intenta primero, en una expedición que sale desde Córdoba, de un sobrino, en la fuente aparece un tal Sancho, intenta impedir ese desembarco, pero fracasa. Entonces Rodrigo viene al encuentro de tal, para impedir que esto, lo que había sido en inicio una racia o un hecho puntual, no tome más envergadura. Pero se enfrenta a Rodrigo en el entorno de la bahía y lo derrota. Entonces, al ver, estamos hablando de la mentalidad del pueblo bereber, verse, digamos, vencedor en una batalla, de aniquilar prácticamente al ejército visigodo, que era, ya te digo, que era la mejor caballería que había en el momento, pues él se sintió con la fuerza suficiente para intentar avanzar, y de hecho avanza y penetra, con la ayuda siempre y con el reconocimiento del conde Julián. Y primero busca Córdoba, porque en aquel momento ya, aunque digamos la capitalidad del reino visigodo estaba en Toledo, realmente el poder económico estaba en Córdoba. Entonces, Córdoba era lo suficientemente atractivo para iniciar un avance y apoderarse. Luego avanzaron hacia Toledo, pero en realidad el hecho de enfrentarse en Guadarranque y vencer al ejército visigodo, pues yo exactamente igual. Quería preguntarte. Sí. Hola. Hombre, ¿qué tal? No lo puedes por el trabajo. Gracias. Y quería preguntarte si Gibraltar, que entonces no se llamaba Gibraltar, era todavía Calpe, creo. Sí. ¿Tuvo alguna influencia militar? ¿Se utilizó de alguna manera? Sí. ¿Hay alguna fuente? Sí. En la entrada, en lo que era la operación inicial, lo que se intenta repetir en 711 es la misma táctica que
que se había hecho en el 710 con Tarifa Ben Mali, que hace una incursión por Tarifa. Es decir, mandar un cuerpo de ejército pequeño, reducido, hacer una cabezada en un puente de playa y tal, coger una posición y de ahí, pues, digamos, defenderse. Pero ¿qué pasa? Que una vez que entran en la bahía, porque el intento de entrada fue por la bahía, intentan desembarcar lo que es la playa de Guadarranque, es decir, al lado de Castella, que es una zona arenosa, una zona muy fácil de, digamos, de varar las embarcaciones y arena, pero son rechazados, ahí son rechazados por la población, los rechazan. Entonces, tienen que salir de allí y vuelven a salir de la bahía y digamos, al bordear Gibraltar, pues hay un grupo que desembarca, que en la fuente aparece, yo he localizado el posible sitio de desembarco, suben al hacho, se hacen una atalaya que había y ahí se queda un grupo. Y luego ya el resto de las tropas siguen, digamos, la línea de la costa de Levante y vienen a desembarcar por lo que actualmente es Sotogrande, más o menos, es Borondo, Guadalquivir, una zona que no se ve, desde la bahía no se ve y desde Libertad tampoco. ¿No queda la Madravilla antigua? No, la Madravilla está en Gibraltar. Yo estoy hablando de la zona de Guadalquitón. Pero estando en Gibraltar, lo que aparece, siempre nos han dicho en la fuente, en los libros de historia, han dicho que el desembarco se produce en Gibraltar porque se utiliza Gibraltar como un hecho, como un accidente geográfico importante, relevante y como un símbolo. ¿Por qué? Porque cualquier operación militar, cuando tú la quieres, digamos, aquí tú lo sabes mejor que yo, siempre tenemos que tener una referencia. Quizás también porque el último envío de tropas viene tal densidad y el desembarque directamente en Gibraltar. Pero te contesto lo que tú dices. Existe en alguna fuente que aparece una especie de edificación que existía en Gibraltar o se reconstruye y donde se posiciona y se llama la muralla de los Árboles. Eso en alguna fuente aparece. Entonces, parece ser que hay un grupo bastante importante de tropas que se queda atascado. Pero Gibraltar, el problema de Gibraltar es un problema que siempre ha existido, que Gibraltar no reúne condiciones para albergar un ejército, ni tiene agua suficiente, es deficitario en agua, pasto nunca ha tenido, es un sitio que no invita a que un ejército se posicione. De hecho, es una circunstancia que se ha dado siempre a lo largo de la historia. Yo estoy en otro planeta. Sí, porque realmente es que es profundo, ¿no? El conocer la historia en detalle, en la que lo conoce José. Eso es realmente apasionante. Y lo curioso es que, claro, nos ha contado técnicamente el libro, pero la historia que nos está contando ahora yo creo que es la parte más sustanciosa. Yo creo que la charla está empezando ahora. Claro. Así que si le hacemos las preguntas apropiadas nos contará la cantidad de cosas que sabe. Sí, bueno, he intentado darle un poco digamos, la presentación más o menos por cómo se había hecho el libro y tal, la intención. Pero bueno, digo que estoy dispuesto a la pregunta que yo sepa contestar, aunque también me queda muchísimo de este tema. Yo lo que entiendo es que los visigodos eran un ejército muy poderoso, implantado asistente en Andalucía, en el sur de Andalucía, pero se funde la cultura árabe con la visigoda en esa fusión. ¿Qué ocurre después? Porque esa parte de la guerra está clara, bueno, la has aclarado tú bastante bien, pero lo que ocurre después, ¿cómo? Pues yo defiendo que los primeros pasos de Al-Ándalus se dan en el entorno de la bahía. Se dan, ¿por qué? Porque una de las razones que yo mantengo, es que durante el proceso de conquista del norte de África se fueron instalando una especie de campamentos militares, una ciudad de campamentos que en España, en la península ibérica, que yo sepa, hay dos casos claros nada más. Una es Al-Jazeera al-Jarrah, que es Algeciras, y otra es una Ascar, que es Huesca. Sí, son ciudades de campamentos donde se establecían las tropas. En Al-Ándalus ese proceso se interrumpe.
con la excepción de esta que he dicho. ¿Qué pasa? Que aquí lo que sucede es que detrás de las tropas viene población civil. Y esa población civil se instala en la zona. De hecho, hay un dato que en la primera fuente hablan de la cura de la provincia de Saluna, es decir, de Tironi, pero pronto aparece la Danyacina. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por lo que yo defiendo. ¿Por qué? Porque Tali Bencillá, en su avance, respeta Saluna, la respeta, llega a un pacto, no la ataca, pero luego se ve con la dificultad de tener que darle tierra a esta población civil que viene. Por lo tanto, hay una segregación de lo que es la cura de Saluna de la cura de Algeciras. Todo esto, si tenemos en cuenta en algunos datos sueltos, como por ejemplo la concesión que le hace Tali Bencillá a Tali Benmalí, que era su principal general, de Cartella. Cartella era un enclave, ya no tenía la relevancia, aunque guardaba la fisonomía de una ciudad, pero ya no era la ciudad de antaño, era un enclave, probablemente dedicado todavía a la pesca, también agropecuario, pero ese enclave se le cede a Tali Benmalí, a su general, como, digamos, contraprestación al trabajo suyo, a su participación en la conquista, y se le concede como ista, ¿no? Es una especie de feudo, para entenderlo, pero la diferencia principal es que el feudo es hereditario y la ista solamente lo que le da es, digamos, beneficio del usufructo de esa propiedad. Bueno, pues, sorprendentemente, ese feudo, esa ista, se queda en poder de Tali Bencillá y 7 generaciones, quiero recordar, de posterior, aparece un señor que es muy conocido para nosotros, que es el famoso Almanzor. Almanzor era descendiente directo de Tali Benmalí. De verdad, la familia eran los Almaifí, que era, digamos, el patronímico. Pero en la fuente aparece que este Almanzor dice que nació en Algeciras, lo cual es correcto, porque nació en la cola de Algeciras. Nació al lado de un río, sí, pero no el Guadiaro, como dicen, sino que fue el Guadarranque, y nació en una torre, no un turru que no está todavía localizado en el Guadiaro, pero sí tenemos la torre de Cartagena que está dentro de Cartella. Por lo tanto, estamos hablando de que Almanzor nació en Cartella, aunque nació en la cola de Algeciras, pero estamos hablando de Cartella. Entonces, en realidad, lo que tú me preguntas, pues, aunque no existieron desde un inicio asentamientos mixtos, sí es cierto que la población bereber que aparece aquí en la península empieza a instalarse. Y si tú ves una cosa que ha funcionado, pues vuelve a hacer lo mismo. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de investigar esta época es que no existe una ruptura en la cerámica. La cerámica tardorromana, la cerámica, digamos, que le llamamos paleoandalusí, que es el plazo del siglo VII al VIII, en la zona nuestra es la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de herederos de una provincia romana, que era la Bélgica, la Lusitania, que éramos parte de un todo. Entonces, estamos hablando de la gente del norte de África con la gente de la península, el sur peninsular, teníamos la misma costumbre, la misma forma de fabricar los utensilios, la misma industria, sí, todo igual. Los calados del tipo de la mandraba, la forma de la pesca del atún, todo es igual. Entonces, el tránsito, por eso hay profesores o investigadores que defienden que no hubo una invasión, sino que, ¿por qué? Porque estamos hablando el bereber que llega aquí no sabe hablar árabe, hablaba el afrorománico, que era un dialecto del latín, igual que era el románico aquí. Por eso se entendía, y por eso las monedas que aparecen de la primera hora de conquista son bilingües, vienen en latín y vienen en árabe, porque yo no conocía la moneda, iban destinadas a la gente que iban a participar en la campaña. Entonces hay una serie de datos que te van marcando lo que realmente pasó, o por lo menos esto que pasó. ¿Alguna pregunta? Yo me embalo. Entonces, yo pienso que entonces quizás ya alguna pregunta más decir, pero yo
me siento torpe preguntando. Así que alguna curiosidad que queráis que nos comente. Se me conoce al final. Pero sí. Bueno, pues entonces nada, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias. Tenéis El libro sí, el libro y bueno, el conseguir el libro tenéis aquí en la. sí, yo voy a hacer la librería, lo puedo hacer a través de internet, pero también si lo queréis llevar aquí, mi compañero que os puede. Tenemos lectura y ya sabéis que aquí vamos a meter. Tengo que confesar que esto es próximamente saldrá otro libro, no tiene nada que ver, aunque son parte de una tesis, pero son libros independientes que son de otras partes ya, pero lo que he ido desarrollando aquí, lo que es el tema de la batalla y todo lo que conllevo, y de este que va a salir próximamente, por lo que hago es hablar de todo el proceso de la conquista y de la entrada y lo ¿Qué inicio. es lo que yo te voy a preguntar? No, bueno, Todo igual. Pues nada, muchas gracias a todos. Porque hablo de conquista, Ajá. y yo lo voy a llevar a un terreno que es la conquista de ella. ¿Qué conquista, colonización, usted... por América, es que la conquista. ¿Cuál es el tema de la conquista? El pueblo que llega a un sitio y aquí no le echan Pero nada. en lo nuestro allí hay un componente que siempre se olvida, que hubo muchos intereses privados en la conquista de América o en la Bueno, colonización. Es decir, hubo muchos comandados y hubo mucha gente que fueron, vamos, mi opinión, yo no domino ese tema, pero es una percepción que siempre he tenido. Es decir, que aparte de ser una empresa real, hubo intereses privados. Lo que aquí, efectivamente, yo también, ¿no? se puede interpretar, sí, claro. Pero ¿por qué? Es que hay una serie de razones. El avance, nosotros nos han querido transmitir que el bereber y el árabe es el mismo, digamos, el mismo pueblo. Son cosas distintas totalmente. Entonces, el bereber se resiste a la ocupación árabe. De hecho, se tardó muchísimo en el avance, tardó 60 años. Los bereberes cuando son arrinconados, el bereber, el problema de estudiar, digamos, el pueblo bereber es que no en la zona de Marruecos, la zona del Magreb no está asociado al territorio, ¿sí? Ellos se mueven. Entonces, te puede aparecer un antiguo por los jaguares, te puede aparecer al lado de Tánger, te puede aparecer en Fisán, o te puede aparecer en otro punto del Magreb. Entonces, ellos estaban necesitados, por la opresión que venían sufriendo, estaban necesitados de tierra. Entonces, se puede interpretar que es una válvula, el reconquista a la provincia es una válvula de cambio, ¿no? Es decir, vamos para allá. Y efectivamente, cuando vienen las tropas, literal, enseguida viene la protección civil. Por lo tanto, sí puede ser una colonización, claro, por supuesto que sí. Yo lo veo así. No buscando tierra, ¿no? O sea, que buscar tierra, mientras que la otra cosa Sí, bueno, no fue buscando tierra. Es que también esa época coincide con que no nos gusta hablar de cambio climático en esa época, pero sí hay 2 años que son de hambruna, porque hay una sequía muy fuerte, entonces estamos hablando de 708 y 709, entonces había una cierta predisposición, digamos, a arriesgarse, decir, oye, que allí estoy mal, aquí estaré mejor, esto es un vergel, aquí hay agua en abundancia y comida, entonces invitaba también al paso. Son muchos. Bueno, lo dicho. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.